Posteriormente a la filosofía presocrática griega tenemos la filosofía cristiana medieval, que sobresale con San Agustín. En el siglo V con su teoría de la iluminación, si falor sum, si me equivoco, existo, la razón y la fe como fuentes de la verdad. Pensaba en una sabiduría cristiana que condució al hombre a la verdadera felicidad y que Dios se le encuentra en el interior del hombre, llamado argumento gnoseológico, para exponer la verdad absoluta, inmutable y trascendente, donde debe existir un ser que contenga la verdad absoluta. La verdad es universal y válida para todos. Posteriormente, el filósofo argeliano Santo Tomás de Aquino sintetiza a Aristóteles con el cristianismo, siendo los dos autores el núcleo de la filosofía cristiana en sus respectivos siglos. La escolástica, que se da con el apogeo griego, aquí tiene su época de decadencia. Se mencionan principalmente a Juan D'Scoto, doctor sutil, un franciscano escocés destacado por sus obras Opus Oxoniense y de Primo Principio, además de su concepto célebre de la aeseitas, no estando de acuerdo que la materia es el principio que individualiza a los entes. No es la materia, sino la forma lo que los individualiza. Por su parte, Guillermo de Ockham, año 1300 al 1350, es también franciscano y representa la corriente del nominalismo y el fideísmo. Nació en Londres, siendo su obra principal Comentario a las Sentencias. Según Ockham, solo podemos conocer lo singular y no lo universal. Ese conocimiento de lo singular es intuitivo. Lo singular es lo único que existe y podemos conocer. Cuando decimos poseer un conocimiento de lo universal, en realidad es que estamos utilizando un nombre o término que sustituye a un conjunto de seres, pero no hay conceptos universales. De aquí el término nominalismo, que se perfilaba desde que se discutió el problema de los universales, al comienzo de la Edad Media. Los filósofos ingleses Locke, Berkeley y Hume, considerados los principales promotores de esta corriente y sus derivaciones. El instrumento esgrimido en estas tesis simplificadoras es el lema llamado navaja de Ockham, según el cual no hay que multiplicar los entes sin necesidad, o bien en vano se explica algo por muchos conceptos, cuando se puede hacer con pocos. Ockham rechaza la especie impresa y la expresa, la distinción real de esencia y existencia, de substancia y accidentes, y el entendimiento agente. En ese plan de desvalorización de la metafísica, Ockham rechaza también la posibilidad de la demostración de la existencia de Dios. Criticó las pruebas de Stowe, no niega a Dios, solo que comentó que a él llegamos por el camino de la fe, que es en lo que consiste el fideísmo. La fe no encuentra apoyo en la razón, fe y razón caminan por separado. Las discusiones filosóficas en la Edad Media se iniciaban con la fundamentación de algunas tesis a base de silogismos. Las objeciones generalmente consistían en destruir la validez de alguna de las premisas, como niego la mayor o distingo la menor. En el fondo, el defecto básico de la Edad Media era la ausencia del método experimental, a base de observaciones, repeticiones e inducciones. Por último, a partir de Italia y rumbo al norte, podemos distinguir varias características en el ambiente cultural de esa época, de los siglos XV y XVII. Tenemos el antropocentrismo, que gira alrededor de Dios. Las ideas y obras del Renacimiento quieren tributar honor al hombre, centro de sus preocupaciones e inspiración. Después, tanto la escultura como la pintura toman de nuevo los ideales clásicos de los griegos como modelo de sus obras. También preponderan las artes sobre la ciencia y la filosofía. El humanismo toma a las artes plásticas como vehículo
renacentista ideal de sus expresiones. Después se da la Reforma Protestante a partir del siglo XVI, donde el cristianismo se verá escindido por una gran variedad de religiones protestantes de libre examen. Después se da el fin del feudalismo, la época de los castillos toca a su fin, el nacimiento de las naciones y la hegemonía de algunos países dará origen a un nuevo tipo de cultura. También, en cuanto a inventos y descubrimientos, la imprenta revolucionará toda la producción literaria. Por otro lado, el descubrimiento de América dará origen a una gran expansión en el mundo económico. Los principales autores en el Renacimiento destacan Nicolás de Cusa, Pietro Pomponazzi, Giordano Bruno y Tomás Campanella. Nicolás de Cusa destaca por su espíritu crítico de la docta ignorancia, que consiste en saber que no se sabe nada. Por su parte, Pietro Pomponazzi es autor de un tratado sobre la inmortalidad del alma, que pretendió demostrar que no hay inmortalidad, basándose en los argumentos clásicos de Platón y Aristóteles. Por otra parte, Giordano Bruno llevaba una vida intelectualmente agitada. Su tesis giró en torno al panteísmo. Fue condenado por la Inquisición a morir en la hoguera. Por último, tenemos a Tomás Campanella. Fue autor de La Ciudad del Sol, clásica utopía que recuerda las ideas platónicas sobre el estado ideal. Gracias.